Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre, y la mano del Todopoderoso les esté guiando y que su Espíritu Santo les esté hablando para encontrar la buena voluntad del Señor, para así mismo tener vidas gozosas y felices. Bueno, comenzamos una nueva semana con nuestro devocional La mente de Cristo, un nuevo tema refrescante, un tema fascinante dentro de la mente de Cristo, que es el servicio. El servicio es la grandeza de todo cristiano. Dios nos llamó para una grande salvación, pero nos llamó también para servir. Por eso hoy veremos dos razones para servir. Pues en el centro de la mente de Cristo debe estar la mente del siervo. Tenemos que enfocarnos, ya como en la tercera parte del versículo que hemos venido hablando, dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso está en Filipenses 2:7. Toda la vida de Cristo fue de siervo. Los grandes pasajes mesiánicos que encontramos en el Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 42, versículo 1 en la Reina Valera, dice lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. El Señor Jesucristo no había nacido como hombre, y Dios, por medio del profeta Isaías, estaba manifestando a todos los hombres que su enviado vendría como un siervo, pero como un siervo justo. A muchas personas en la Biblia se les ha llamado siervos, o asumieron el rol de siervos. Pues la lista incluye los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, Job, Simeón. En el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Timoteo, Santiago y otros fueron siervos porque optaron por adorar al único Dios verdadero. Primero que todo, tenemos que tener una actitud de siervo. Tenemos dificultad en comprender el verdadero sentido de la actitud de siervo, ¿verdad? Cuando era común el servicio doméstico, eran claros los aspectos de la actitud de siervo. Para tener un servicio debe haber una actitud humilde, sometiéndonos a la autoridad y obedeciendo. Esto significa que todos debemos tener la característica de siervo, esa actitud de siervo. Nuestra necesidad del servicio hacia otros seres humanos ha disminuido cada vez que avanza la parte tecnológica, las comunicaciones, los computadores, el celular, etc. Digamos, los hornos microondas ya evita que se caliente la comida y alguien lo haga. Las lavadoras han quitado el rol de las lavanderas, que era un trabajo muy apreciado. Ahora los pisos se lavan fácilmente, se enceran y se brillan. Aun cuando cualquier empleado es siervo de su jefe, a menudo en las democracias se pierde el sentido de lo que es la servidumbre, estar en esa vocación en servicio de otros. Digamos que las democracias proclaman la igualdad, entonces cada vez hay menos siervo, cada vez hay menos vocación para el servicio. Todos nos creemos que nos tienen que servir y pocos nos enseñan que tenemos que servir. Digamos, ya los gobernantes no tienen la autoridad que alguna vez tuvieron, ¿no? Porque hay países en democracia. Las dictaduras están horrorizando la opinión pública. Pocos reyes en este momento, las monarquías vienen desapareciendo en su totalidad, porque el pueblo, la sociedad cada vez clama igualdad. Bueno, pero pues las cosas van cambiando y esto es lo que pasa cuando el mundo va avanzando. Pero vamos a ver cuáles son
nuestras dos razones para el servicio. Pues la Biblia da dos razones por las que debemos ser siervos, porque ese es un mandato de la palabra de Dios. Entonces, primero, la primera razón es un mandato. En Filipenses 2:7, como lo leíamos, dice, tomó forma de siervo. Debemos pensar como siervos. Muchas de las parábolas del Señor Jesucristo describen las relaciones en el reino de Dios como los siervos con un rey y su señor. Hay muchas parábolas que hay esa relación de jefe a empleado, como ahorita lo conocemos, o gobernante a ciudadano. Una enseñanza de las parábolas es que a los siervos se les pedirá cuenta por su actitud. Eso no lo tenemos presente todos los días, pero cuando el Señor venga, tendremos que dar cuentas con nuestra actitud de siervos. De igual modo, Jesucristo llamará a sus siervos para recompensas. Los que han servido al Señor, el mismo Cristo le recompensará. Estamos en esa buena espera de lo que es. Entonces, el servicio, en primer lugar, es un mandato, no es una opción. Convertirse al Señor, entregar nuestra vida al Todopoderoso, incluye sacrificio y servicio. Y esto no es una opción, es un mandato. Como segunda razón por la que debemos ser siervos es porque Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo es el ejemplo máximo de lo que es un siervo. En este punto principal del pasaje que estamos estudiando, debemos ser semejantes a Cristo. Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de la última cena. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo no estaba interesado en lavar los pies para demostrarles cómo era que se hacían las cosas con pulcritud y bien hechas. Él estaba concentrado para que sus discípulos asumieran la actitud de siervo. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo: yo soy Señor y Maestro. O sea, no tenía la necesidad de hacerlo él mismo, sino que con un mandato apenas los demás tendríamos que hacerlo. Pero la fuerza del ejemplo del Señor Jesucristo constriñe nuestra voluntad, o sea, debe doblegar nuestra voluntad y nos debe llevar a la acción del servicio. Señor y Maestro por excelencia, el Señor Jesús dijo: he lavado los pies. Y ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. El Señor Jesús dijo: yo lavo sus pies, pero ustedes tienen que hacer lo mismo con los demás. Y así los apóstoles generacionalmente vinieron lavando los pies a sus discípulos, y los discípulos a su vez a los otros discípulos, hasta que han pasado varias generaciones de 2000 años, y nosotros debemos lavar los pies como alguien lavó los pies. Claro que eso es una manera simbólica de hablar, ¿no? Es la grandeza del servicio. El Señor Jesús dijo: ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto no vende. Esto no vende en el mundo. Decir que tenemos que servir no los unos a los otros y lavar los pies los unos a los otros. Pero esa es la característica de una mente verdadera rendida a Cristo: el servicio. El Señor nos ayude en esto. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por el gran ejemplo
que Jesucristo nos dio a lavar nuestros pies. Señor, ayúdanos a doblegar nuestro orgullo y a servir a los demás. Yo oro por torre de refugio para que nos lavemos los pies los unos a los otros y asimismo prosperemos en el Evangelio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis queridos siervos. Hasta otra oportunidad.